Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Misión Libertad y estoy junto a Endika Drame. Qué placer tenerte acá. Muchas gracias. Un placer, Mar. Encantado de estar aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué lindo. Me encantaba tener la posibilidad de poder tener también tu punto de vista en esta búsqueda, ¿no? En esta búsqueda como de un ensayo, serían como ensayos de diferentes exponentes para encontrar esta libertad, en definitiva, en nosotros mismos, ¿no? Y siempre las entrevistas las arranco con una pregunta. A veces me sale, a veces no, porque nos vamos por las ramas, pero sí preguntarte qué es la libertad para vos, ¿no? ¿Cómo vos percibís esa palabra? ¿Cómo resuena en vos? Mm. Lo primero que me resuena es que la libertad es un ideal y como todos los ideales, nunca puede ser un fin en sí mismo. Siempre tiene que ser un medio para enriquecer todas las esferas de un individuo, a nivel personal y a nivel espiritual. Libertad es un concepto abstracto y como seres humanos somos imperfectos, entonces ni siquiera somos capaces de concebir el significado más profundo o más expandido de lo que significa libertad. Podemos vislumbrar hacia dónde se dirige y mucho menos tenemos la capacidad de encarnar en nuestra propia vida ese ideal de libertad y mucho menos en un nivel social y colectivo, que es la suma de todas las individualidades. Entonces, lo primero que diría es que la libertad es un medio, no un fin. Lo siguiente que me surge es que no es para todo el mundo y está bien que sea así. La libertad como medio tiene unos requisitos, no todo el mundo los puede asumir y aquellos que lo asuman no lo vamos a asumir en el mismo grado. Requiere conocimiento y requiere sabiduría y eso es un camino eterno donde vamos progresando en adquirir ese conocimiento y cuando lo exponemos en nuestra vida diaria vamos adquiriendo sabiduría, que es el conocimiento práctico que vamos integrando en nuestro ser y en nuestra conciencia. Requiere, y esto hay muchas personas que no están dispuestas a pasar por ahí, la voluntad de vivir esa libertad, la voluntad de vivirla de una manera virtuosa. Creo que el concepto de libertad está muy ligado al virtuosismo, está muy ligado también a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la belleza Mm. y requiere, por supuesto, también autodisciplina y autocontrol. ¿De qué manera esa voluntad de vivir de manera virtuosa, esa autodisciplina y ese autocontrol se relaciona con la libertad? Pues de muchas, pero la más clara y evidente creo que es que si nosotros no tratamos de encarnar lo virtuoso en nosotros como seres humanos, como la máxima expresión de nuestra humanidad, vamos a dejarnos llevar por impulsos, vamos a dejar llevarnos por vicios y esas Mm. mismas tendencias personales nos van a esclavizar. Y ahí entramos en una cuestión muy importante de la libertad tal como la vivo. La libertad muchas veces es como algo externo. Tenemos que organizarnos en base a ese ideal de libertad. Incluso tenemos gobernantes que nos otorgan o nos quitan esa libertad. Pero la libertad nace de algo interno. E incluso en las condiciones más limitadas uno puede ser muy libre y en las condiciones más opulentas uno puede estar en una cárcel de oro y de diamantes. Wow, wow, qué profundo. Ahora, todo esto, cuando tenemos el tiempo, ¿no? Y la conexión y todo, es como más fácil de comprenderlo, pero en el cotidiano a veces se transforma un poco como en una utopía, ¿no? Como que uno dice, ¿y cómo hago? Porque estamos tratando como seres cósmicos que somos, aprender como ser humanos en esta 3D y tratar de estar haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Dentro de lo que nos podemos evitar. ¿Cómo hacemos para poder estar como conectados con esa posibilidad de todo esto que vos nombrás, ¿no? Porque desde lo ideal es como, wow, es espectacular vivir ahí. Pero después con toda la vorágine de la vida, de todo lo que nos pasa a nivel emocional, de experiencias, ¿cómo hacemos para poder
volver a esa presencia, a Él estar con nosotros para poder gestionar esa libertad interna. Lo has dicho al final, conectando con la propia presencia. Al final, cuando nosotros abordamos cualquier tema como humanos, tendríamos que partir de una diferenciación, lo que es nuestra naturaleza personal, nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza espiritual. Como seres humanos sintetizamos esas dos realidades, la material y la espiritual. Creo que la libertad, la verdadera libertad, nunca puede ser en su nivel más profundo material. Necesariamente tiene que pasar por la parte espiritual y concierne al mundo de la conciencia, ser libre en tu propia conciencia. Eso tiene muchas implicaciones filosóficas y en la forma de vivir, en la forma de concebir la vida, las experiencias. Si buscamos esa libertad en el mundo material, siempre va a haber una parte de nosotros que se sienta vacía o que se sienta no atendida. Además, lo podemos ver en el mundo occidental en los últimos siglos o en las últimas décadas. Hemos tenido un nivel de abundancia y de libertad material que ninguna generación anterior la había tenido. Dependerá mucho del contexto de cada persona, porque también al final tener más no significa ser más libre, ¿eh? A veces tener menos es ser más libre, eso siempre hemos tenido esa oportunidad. Pero desde luego hemos tenido muchísima abundancia y libertad material y financiera. Incluso cuando vemos a las personas que han alcanzado la cúspide de eso, actores o personas famosas, donde el dinero, vamos, no van a poder gastárselo nunca, vemos que hay muchas veces un profundo vacío. Es decir, toda esa libertad material puede ayudar, pero va a ser una ayuda en la medida que te libere para poder encontrar y empezar ese camino de búsqueda interior hacia la libertad interna, hacia la libertad de conciencia. Si te centras en acumular más, en tener más libertad material, al final te vas a esclavizar a eso, vas a ser prisionero de ello. Entonces, evidentemente no tiene sentido hablar de esto a una persona que tiene frío, que tiene hambre, que no tiene las necesidades cubiertas. Pero ¿dónde acaba? ¿Dónde acaba esa necesidad de cubrir nuestras necesidades? ¿Cuántos zapatos necesitamos? ¿Cuántas prendas de ropa? ¿Cuántas casas? ¿Qué sueldo? ¿Cuánto dinero en el banco? Entonces, es una trampa, es un pozo sin fondo. Entonces, esa libertad verdadera necesariamente es espiritual. Esa libertad, mejor dicho, más que verdadera, las dos son verdaderas, pero más profunda, más conectada con nuestra divinidad, con nuestra parte espiritual, tiene que ser en el mundo de la conciencia. Y eso pasa a través del trabajo interior. Hay una frase de Rumi que es bastante radical en este sentido, pero sintetiza muy bien lo que estoy tratando de expresar, que viene a decir que la libertad y la muerte vienen a ser la misma cosa. Y él dice que allí donde hay muerte hay libertad, porque desde su perspectiva, la muerte es la liberación de todas las limitaciones de la vida física y de la vida material, y te liberan para poder tener una mayor libertad espiritual. Y viene a decir que al final la materia siempre limita, como decía antes, ¿no? Aunque se trate de una cárcel de oro y de diamantes. Para lo que nosotros somos como seres espirituales y potencialmente podemos llegar a ser, la materia siempre va a limitar. Total, total. ¿Y cómo Endika consigue o gestiona en su mundo interno su libertad? Para que podamos también, a partir de tu experiencia personal, poder como comprender un poco mejor. Viste que a veces es como más fácil, el cuento. ¿Cómo es? Bueno, con dificultades en muchos momentos, pero siempre creo que tenemos que tener la claridad de darnos cuenta de que nos vamos a perder en muchas cosas, pero hay que regresar siempre a ese centro. ¿Y cómo yo regreso a ese centro? Lo hago a través de la práctica de meditación, pero no necesariamente ya es una meditación donde yo me siente, cierre los ojos y haga mi práctica de meditación. Eso está muy bien y eso puede formar parte de mis hábitos regulares. Me refiero a aprender, por meditación, me refiero a aprender a llevar nuestra conciencia hacia los mundos de la mente superior, hacia los mundos de la imaginación, y eso es algo que está al alcance de cualquier persona que haya alcanzado un cierto grado de silencio interno. Cuando no hay silencio interno,
y uno dice, vale, quiero dejar de pensar, y no es capaz de dejar de pensar, ya que hablamos de la libertad, sería bueno entender que somos esclavos de nuestros pensamientos. Si yo pienso, pero quiero dejar de pensar y no puedo parar de pensar, entonces ¿quién me está pensando a mí? Hay una falta de control y hay una falta de autodominio de nuestro ser que nos encarcela y nos limita a esta experiencia material. Pero cuando logramos silenciar la mente, es donde la conciencia puede liberarse de los mundos materiales, lo físico, lo emocional y lo mental, y puede empezar a volar hacia los mundos espirituales, que son los mundos donde encontramos precisamente las cualidades que nos van a hacer sentir plenos. Cualquier búsqueda de amor, de belleza, de libertad, cualquiera de los grandes ideales que tenemos como seres humanos y en torno a los cuales construimos nuestras sociedades, aunque sea un ideal muy lejano, lo vamos a encontrar en los mundos interiores. Es decir, ¿por qué alguien querría ser libre? Siempre que preguntemos, hagamos este tipo de preguntas, nos vamos a dar cuenta de que es porque queremos sentirnos de alguna manera. Queremos sentirnos más libres, queremos sentirnos más plenos, queremos sentirnos más realizados. Ahí se resume la búsqueda de cualquier ser humano. A través de la práctica de meditación, del silencio, podemos conectar con esos estados a placer prácticamente. Evidentemente, eso tiene cada vez una mayor profundidad. No es un lugar al que vamos y ya está todo definido, sino que es un lugar que se va abriendo gradualmente en nuestra conciencia. Y eso es fundamental, porque yo tal como lo vivo es como regresar a casa. Eso me da la energía, me da la motivación y la inspiración para trabajar o para actuar, para vivir en el mundo material y asumir muchas cosas que igual no me apetecen tanto o cuestiones que entran en conflicto con mis debilidades o que entran en conflicto con aquellas limitaciones que tengo, que entran en conflicto con los retos que me marco a diario o incluso con muchas telas de araña de esta Matrix, ¿no? Que te atrapa, ¿no? Y que al final te metes en muchas cosas que igual no le encuentras el sentido, pero bueno, estamos aquí. Entonces, estamos aquí, a veces el escenario no es tan bonito como nos gustaría, desde luego hace falta mejorar muchas cosas fuera, desde luego estamos muy lejos de organizarnos socialmente de una manera más libre y más justa, pero no podemos olvidarnos de que nosotros podemos ir a nuestro mundo interior y ya experimentar todo eso. Luego, la capacidad que tengamos para llevarlo a nuestra vida diaria se llama vida y es el crecimiento que vamos a tener. La capacidad que yo tenga de sostener esos estados internos en mi día a día va a ser la unidad de medida que dicte el crecimiento que yo he tenido espiritual, el grado de iluminación que he alcanzado. Y ese es el juego de la vida, si no, no tendría sentido. Total. ¿Vos crees que es posible que gestionemos una libertad interna al punto que podamos manifestar o ejercer una libertad externa? Como si pudiéramos a través de fortalecer, ¿no? De enriquecer, de abrirnos internamente y poder manifestarnos internamente en esa libertad. Si, no sé si se podrá modificar 100% el exterior, pero sí poder percibirlo desde un lugar que tenga que ver con esta libertad. Sí, pero aquí es muy importante la propia individualidad, es decir, todo tiene que partir del propio individuo y se va a expandir siempre hacia tu círculo más íntimo y en la medida que tú vayas integrando esa vibración, esa energía, ese estado de conciencia y tu dharma, tu propósito del alma, tenga esa voluntad de expandirlo en un sentido más amplio, es que tú vas a tener un impacto cada vez mayor. Es que vas a poder afectar, vas a poder condicionar la sociedad. Pero tiene que partir no desde un ideal impráctico, un ideal utópico, lejano, que tú no puedas aplicar en el día a día en tus circunstancias. Tiene que partir siempre de tus circunstancias en este momento. Ahí es donde creo que está la clave. O sea, encontrar todo eso en la practicidad del día a día y entender que cuando no somos capaces de sentir plenitud en nuestro día a día, eso simplemente
no está denotando tanto las fallas del sistema o de los demás, sino nuestra propia incapacidad. ¿Se podría plantear de otras maneras? Sí, pero esta forma de verlo pone todo el poder en ti y te quita de un plumazo muchas distracciones, muchas tonterías, te enfoca en aquello que tú tienes el control verdadero y eso al final es inevitable que si tú persistes en ello y hay un crecimiento real, acabe condicionando y de una manera poderosa a toda la sociedad o incluso al mundo entero, como ha pasado con grandes seres que todavía hoy tenemos muy presentes y que han condicionado toda nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra forma de pensar. Y diré una cosa más, es muy importante tener en cuenta que no se trata solamente de tener ideales en la vida, sino que sean ideales de una alta calidad. Porque en base a cuáles sean los ideales de tu vida, más o menos conscientes, tú vas a organizar toda tu vida y vas a obtener unos resultados y unos frutos. Así que yo creo que en la sociedad, cuando la observo, uno de los errores que veo es que los ideales son incorrectos. No soy nadie para decir cuáles son los ideales correctos, pero tiene que dar un fruto. Si tú estás viviendo en base a unos ideales que te hace sentir insatisfecho, te hace sentir vacío, te hace sentir triste, te hace sentir ansiedad, entonces los ideales quizás son incorrectos y en base a eso estás estructurando tu vida. Y ahí entramos en la sabiduría espiritual, que es la que nos da los ideales verdaderos que están conectados con las leyes naturales y son los ideales básicos de todas las religiones, de todos los grandes avatares, que todo el mundo reconoce, pero no hay que entenderlos intelectualmente, sino que hay que apropiarse de ellos e intentar vivir en base a esas ideas y desde luego no asumirlas con una fe ciega, sino ponerlas en práctica para ver qué resultados da en tu vida, pero entender que eso requiere un tiempo. Si tú estás cosechando algo, no puedes pretender tener ya estás sembrando algo, no puedes pretender tener la cosecha ya inmediatamente, te tienes que dar un margen. Y si no valen, pues entonces cámbialos. Pero hay que tener en cuenta la calidad de los ideales que asumimos como propios. Qué lindo, qué lindo. Entiendo que si uno arma este mundo interior, ¿no? Si vamos creando cada partecita de nosotros, pudiendo exponer ante nosotros nuestras propias oscuridades, limitaciones y forjamos como un hábitat interno amoroso, ¿no? Habitable en la amorosidad, podemos llegar a generar esta libertad interna que después es más fácil proyectar hacia afuera. ¿Cómo crees que nos podrías como colaborar para imaginarnos en la posibilidad de crear este mundo interno amables para nosotros? Pues empezando por donde tenemos la mayoría de problemas y de conflictos, que es en nuestros conflictos emocionales y en nuestros conflictos mentales, básicamente. Mis creencias, mis sentimientos, mis emociones. En el momento que uno toma conciencia de que experimenta pensamientos y emociones a diario que le hacen sentir mal y se siente al mismo tiempo incapaz o no tiene el conocimiento y la sabiduría para entender que eso tiene un porqué y eso se puede transmutar en experiencia y en sabiduría, uno está siendo esclavo de sus propios estados internos. Entonces tenemos que empezar por aquello que más nos esclaviza a nivel interno. ¿Y cómo encontramos eso? No hace falta buscar conceptos extraños. Eso que te hace sufrir en el día a día, que son básicamente pensamientos y emociones. Hay que aprender a trabajar con ellos. Se puede hacer de muchas maneras, pero vendría a ser, muy resumido, el trabajo con la propia sombra. Entender que hay cuestiones internas que tú no aceptas y que no estás integrando y que te están generando un sufrimiento. Hay muchas cuestiones internas que son traumáticas de experiencias que has vivido en el pasado, de una educación que has tenido que no se ajusta a la realidad y a las leyes espirituales y leyes psicológicas y por lo tanto genera más sufrimiento. Hay que ir encontrando todos esos elementos de oscuridad en uno mismo, esos elementos distorsionados y ir transmutándolos uno a uno. Eso se puede hacer a través de un trabajo de limpieza de sombra, a través de herramientas energéticas o a través también, como hablábamos antes, de la meditación, simplemente de observar eso o a través de un trabajo de pura aceptación, de decir, llevo 10 años sintiéndome con ansiedad
y no me he atrevido a mirar de frente esa ansiedad y si tengo que tener 2 ataques seguidos, tenerlos, pero entender que eso es una energía que está ahí en la medida que yo la experiencio y la vivo, sin generar más pensamientos, sin juzgar, sin interpretar, simplemente lo vivo y lo siento, estoy agotando esa energía. Y cuando Mm, llevamos este trabajo de disolución de la sombra, de las emociones negativas, de los pensamientos limitantes, vamos agotando todas las energías que hay en nosotros que nos van esclavizando. Y eso automáticamente te da una mayor libertad. Deberíamos tener como objetivo, como uno de los objetivos principales en la vida, más allá de lo que queramos realizar externamente, el crecimiento interior. Y el crecimiento interior pasa necesariamente por el autodominio de nuestro ser. Y el autodominio de nuestro ser pasa necesariamente por dominar y controlar nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Y mm, deberíamos tener como ideal interno adquirir un cierto grado de silencio. Porque en el momento que hay silencio, dentro tuyo no hay emociones reaccionando, no hay pensamientos, es decir, lo has dicho al principio, estamos presentes y en esa presencia hemos ido disolviendo todo el ruido que habíamos acumulado, experimentamos un mm, estado de plenitud, experimentamos un estado de bienestar verdadero interno y mm. suceden muchas cosas. Podemos empezar a conectar con los mundos espirituales, conectamos con la intuición, se pone en funcionamiento o mejor dicho, nos sincronizamos con fuerzas y energías que son superiores a nosotros o a nuestra concepción actual de lo que somos como seres humanos y la vida se abre de una manera diferente, da un significado diferente, Total. te permite conectar con un sentido de trascendencia. Y estas cosas no son banales. Es un problema muy grave de nuestra sociedad no tener un sentido de trascendencia. El Mm, nihilismo, el simplemente, ¿cuál es el ideal que gira en torno a eso? Satisfacer los placeres materiales y los placeres corporales. Es lo mm. único. Entonces, ese sentido de trascendencia en realidad es lo que nos permite conectarnos con algo superior que está dentro nuestro, pero que no podemos acceder porque hay demasiado ruido emocional y mental, simplemente por eso. Total. Y también la importancia de poder ver todos esos regalos que traemos, ¿no? Que a veces estamos tan con capitas o con velos y no podemos vernos. Yo siento que en la medida en que uno pueda conectarse con sus dones, con esos regalos que trae, que pueda hacer una acción, ¿no? En favor de eso, esto que llaman misión del alma o propósito, lo que sea, también empieza a haber como una adecuación energética dentro nuestro, ¿no? Como este sentido. Siento que la libertad sin sentido no es posible. Entonces, ¿cómo podés contarnos eso? Como esa búsqueda de sentido. ¿La sentís así vos también? Sí, tal cual, como estás explicando. Nosotros, como seres humanos, tenemos diferentes necesidades. Eso es algo, todo el mundo lo entiende. O sea, es algo en lo que yo creo que nadie estará en desacuerdo. Entonces, el problema es que muchas veces solamente somos conscientes de algunas necesidades que tenemos, que conciernen al mundo material, Ujú, necesidades materiales, comer, dormir, comodidad, tener tiempo en el mundo material, que no estemos esclavos, porque vivimos en una sociedad donde tenemos mucho tiempo libre, incluso mm, teniendo trabajos. Esto es algo nuevo, esto no ha sido así. O sea, al final la gente antes tenía que preparar la comida por la mañana, hacer la colada, hacer un montón de cosas que en el mundo occidental la tecnología y los avances materiales nos han permitido liberarnos en gran medida. Jornadas de trabajo súper duras, lo que sea. Bueno, incluso en unas condiciones que seguramente son muy mejorables, pero tenemos libertad. Entonces, las necesidades materiales somos conscientes todos más o menos. Las necesidades emocionales, y hay mucha más ignorancia, aunque también quien más que menos tiene un cierto vislumbre de que quiere sentirse en un lugar donde se sienta emocionalmente, se pueda abrir, donde no haya un juicio emocional, donde la gente no esté
juzgándote constantemente por lo que sientes, por lo que eres. A todo el mundo le gusta la belleza, ver una buena película, o quizás leer un buen libro, o dar un paseo. Es decir, todo eso nutre nuestra parte emocional, adquirir conocimiento, información. Si nosotros tomamos en consideración que eso está alimentando nuestro mundo emocional, igual que la comida alimenta nuestro cuerpo físico, tendríamos que ser mucho más estrictos en la calidad de los alimentos que consumimos. Total. Es decir, no es lo mismo comer comida procesada, comida tóxica, que comer comida saludable. No es lo mismo comer 3 veces más de lo que necesitas que comer lo que necesitas y permitir que tu cuerpo haga los ritmos de purificación, también de digestión. A nivel emocional, vemos que hay dietas que son horribles, son tóxicas, son excesivas, no hay espacio para digerir, no hay espacio para relajarse, no hay mucha conciencia porque las emociones se digieren observándolas. A nivel físico, el alimento se digiere por el propio cuerpo. No hace falta que pongamos mucha conciencia, pero en el mundo emocional sí tenemos que poner más conciencia porque está más conectado con nuestra realidad sutil. Implica un mayor grado de conciencia. Por eso somos diferentes a una piedra, o somos diferentes a una planta, porque tenemos una riqueza más sutil a nivel emocional, mental y espiritual. Entonces, hay que aprender a gestionar las emociones observándolas, digiriéndolas. Las emociones no son buenas o malas, aportan aprendizajes, pero solo cuando las digerimos, cuando extraemos los nutrientes. Si yo tengo una emoción negativa y no la he digerido, no puedo extraer los nutrientes que me daría sabiduría. Entonces hay mucha gente que tiene demasiadas emociones no digeridas, que se vuelven tóxicas. A nivel mental, lo mismo, también alimento. ¿Qué decir? O sea, lo hemos visto muy claramente. El tipo de alimento que tú introduces en tu mundo mental cuando miras las noticias todos los días, cuando lees los periódicos todos los días, cuando miras según qué contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram. Total. Cuando lees unos libros u otros. Sí, dime, Mar, perdón. Pero eso no tendría que ver con la libertad y la capacidad de poder observar esos programas que nos han impuesto, el programa de cómo alimentarnos, el programa de el ver la programación televisiva, el programa de que hay que estar informado, aunque en verdad es desinformación. Digo, claro. Deberíamos hacer como esta distancia, ¿no? De poder observar ese programa. Si observamos el programa, podemos detectarlo y podemos gestionar esa libertad con respecto al programa. Claro, parte de la base de que no hay mucha conciencia en ello. Al principio decíamos que la libertad tiene que estar sustentada en una voluntad de querer vivir de manera virtuosa, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la belleza. Si no tenemos esos ideales de fondo, perdemos el rumbo, porque no tenemos una brújula, no tenemos un parámetro que nos permita discernir qué es correcto y qué no es correcto. Entonces empezamos a intoxicarnos a muchos niveles. Entonces, toda la parte de la información y el conocimiento que adquirimos, o sea, incluso a nivel de libros, las personas que son más cultas y más eruditas, no por tener más conocimiento vas a ser más sabio. No todo el conocimiento es de la misma calidad. Y ahí dependerá de las interpretaciones y el discernimiento de cada uno, del karma de cada uno. Pero volvemos al punto de antes. Ponlo a prueba, téstalo, mira qué fruto da. Al final, todo lo que hacemos en nuestra vida tendría que llevarnos a un mayor grado de libertad interna, a un mayor grado de plenitud, a un mayor grado de realización. Si no tenemos esos elementos en nuestra vida, significa que no estamos nutriéndonos de la manera correcta. Y vamos al más importante, que era todo este recorrido era para llegar a eso que habías dicho tú, el sentido, los dones. Eso es el alimento del alma. El alma necesita expresarse de manera creativa. El alma necesita expresarse. Si no se expresa, el alma se inhibe. La energía, el poder del alma se inhibe. Entonces el ser humano es creador, pero ese impulso creador surge de nuestra naturaleza divina, de nuestra naturaleza espiritual, que pasa a través de nuestra alma. Entonces, la manera creativa en la que nuestra alma quiere expresarse son esos dones a los que hacías referencia. Y cuando los expresamos, así se nutre el alma. Y entonces, ¿cómo nos sentimos? Satisfechos. La analogía es exacta cuando has comido bien, has comido un plato que te encanta, has comido en la proporción idónea para tu cuerpo, te sientes satisfecho, sientes placer.
has disfrutado mientras comías, pero disfrutas también después de haber comido y te relajas, porque esa necesidad está cubierta. Pero esa necesidad habría que cubrirla en cada uno de estos niveles que hemos ido hablando. Y el espiritual es muy importante. Es muy importante porque es lo que nos va a dar un sentimiento de saciedad espiritual, un sentimiento de plenitud, de sentido. La vida tiene sentido cuando Total. nutrimos el alma. ¿Sabes qué? Estaba pensando mientras hablabas y me venía todo el tiempo a la cabeza esas personas que por ahí no están teniendo la posibilidad de, digamos, están conectados con sus dones. Hay quienes todavía les falta ese pasito, ¿no? De poder leerse, escuchar su propio corazón. Pero están conectados con los dones, saben hacia dónde, pero les falta Confianza. siento que sí, y el puje de la energía vital, ¿viste? Está desvitalizado el sistema porque es que no reconoce como una posibilidad el encauzar esa energía. Lo que siento que te hace tener energía vital es poder encauzar todo eso que soy, ponerlo en acción, ¿no? Como una luz brillante que va así para adelante. Entonces, es como un círculo vicioso que se hace, que no puedo tener esa energía vital, no puedo direccionarla, me siento incapaz, me falta el valor, como vos decías, entramos como en una vorágine que nosotros mismos nos volvemos nuestros propios carceleros, ¿no? Y nuestra Sí. mente empieza ahí a armar las jaulas y jaulas y jaulas. ¿Cómo sentís que podemos gestionar esa autolimitación interna, nuestra, personal? Habría que ver cada caso, porque esto ya es una cuestión muy precisa, muy fina, y creo que cualquier respuesta general no sería la idónea para todo el mundo, porque pueden haber muchos motivos diferentes ahí detrás de esa inhibición. Puede ser a veces una falta de vitalidad física, y eso es a veces una merma y una limitación. A veces puede ser un conflicto a nivel de programación mental por cómo te han educado en casa, desde pequeño, o en el colegio, la sociedad, o por algún trauma no resuelto que te impide manifestar esa energía creativa, dejar que la inspiración fluya. A veces es una falta de confianza. Y hay que tener en cuenta, y esto sí que aplicaría en general para todos, que como seres humanos no solamente crecemos y tenemos una edad biológica, sino también tenemos una edad espiritual. Esa cuestión de la confianza, que tiene que ver con el ser independiente, tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con el coraje, tiene que ver con muchas cualidades que son muy importantes, la capacidad de intrepidez para lanzarte aún sin tener las certezas. Todo eso son cualidades que tenemos que desarrollar como seres humanos. Y no todos los seres humanos han pasado por ese proceso de desarrollar esas cualidades. Entonces, también en la madurez del propio alma hay procesos que son ineludibles, a través de los cuales uno tiene que pasar. Y al final, el alma lo que trata es de manifestarse cada vez más plenamente a través nuestro. Y encuentra limitaciones que pueden ser del tipo que tú has dicho. Eso forma parte de una etapa del camino. ¿Cómo se llega a resolver eso? Ahí entraríamos ya en cuestiones más particulares de cada caso. Habría que entender también las necesidades de ese alma en concreto. Y sería también importante tener en cuenta que en la vida nosotros aprendemos en gran medida por el sufrimiento. Esto es muy impopular, pero el que no haya sufrido en su vida, que levante la mano. No hay nadie. Entonces, a veces también en todas estas corrientes espirituales, New Age, parece que se tenga que negar el sufrimiento. El ser humano ya está preparado para aprender y crecer a través del amor únicamente. No, no es cierto. No es cierto porque no hay ningún ejemplo en la humanidad que cumpla con esos requisitos. Entonces, el propio Total. sufrimiento es necesario también para desarrollar esas cualidades. Hay personas que por el motivo que sea parece que tienen el tope, el listón a un nivel y son capaces de asumir mucho sufrimiento antes de cambiar o antes de hacer un clic interno, y hay otros que parece que no toleran tanto ese sufrimiento. Eso depende
de muchos factores que yo no me atrevería a generalizar. Pero hay que tener en cuenta eso. Aquel que no está realizando su plan de alma y está preparado como alma para dar ese paso, va a experimentar sufrimiento. Y siempre, en cada etapa de iniciación espiritual, entendiendo la iniciación como un despertar, no solamente es un despertar, sino que es una sucesión de despertares, siempre el alma experimenta una crisis de sufrimiento. Y el alma está feliz, porque la que sufre no es el alma, es la personalidad, son sus creencias y sus limitaciones, su visión del mundo la que está sufriendo. Y eso, cuando madura suficientemente, permite que algo se rompa y el alma, la energía del alma, puede filtrarse más plenamente. Entonces, hay que entender que parte del proceso de crecimiento pasa a través del dolor o el sufrimiento. Hay una frase que a mí me encanta, que es que todo el mundo tiene que elegir un tipo de dolor, el dolor del arrepentimiento o el dolor de la disciplina. Bien, pues eso es un gran aprendizaje de vida. Al final, cualquier cosa que nosotros queramos expresar con una cierta integridad requiere un cierto grado de disciplina. Y muchas veces hay personas que no están capacitadas, no tienen esa disciplina, ese autodominio, esa confianza para dar ese paso, ¿no? Y poder expresarse más abiertamente, más libremente, expresar sus dones, compartirlos. Sí, me encanta. Según tu experiencia, tu intuición, ¿vos crees que estamos siendo libres, que fuimos libres para encarnar en este planeta, para vivir la vida que estamos viviendo, para que decidimos de verdad o que está todo ya escrito? ¿Crees que estamos viviendo otras diferentes vidas paralelamente donde tomamos otras decisiones o también está escrito? ¿Crees de verdad en el libre albedrío? Esto es un poco como lo que elegimos, ¿no? O lo que sentimos, porque siento que va como en lo que cada uno puede percibir de su propia realidad, pero me puedo equivocar. ¿Vos qué sentís? Yo creo que esencialmente sí decidimos tener esta experiencia, esencialmente sí, luego habría muchos matices que tienen que ver con el karma que arrastramos de manera colectiva, porque al final todos tenemos un karma personal, que también hay un karma familiar, hay un karma grupal más amplio de una comunidad, de un país y un karma planetario. Entonces, cuanto más amplio y más abarcante es el karma, menos mi karma personal puede luchar contra ello. Entonces, ese es un factor que hay que tener en cuenta en las condiciones del mundo. Hay muchas cosas que evidentemente nosotros las tenemos que asumir, empezando por nacer en un cuerpo de una manera, con un aspecto y saber que vas a vivir, pues no sé, 60, 70, 80, 90, 100 años, que las condiciones del planeta quizás no son las más óptimas para poder vivir 150 años o 200 años, pero dentro de esas limitaciones creo que todos hemos decidido como alma encarnar por decisión propia. Pensar lo contrario sería muy denigrante para nosotros mismos y sería negar nuestra naturaleza divina y nuestro poder espiritual como almas. Ahora, dicho eso, has comentado que si tenemos libre albedrío. Mi percepción del libre albedrío es relativa. Creo que tenemos que verlo desde una posición muy elevada y espiritual para entender el libre albedrío. Porque el libre albedrío al final podríamos resumirlo entre aquello que nos acerca más a nuestra realidad espiritual o aquello que nos aleja más a nuestra realidad espiritual. Aquello que nos densifica, y estoy hablando en un sentido literal, es decir, asumimos pensamientos, emociones y acciones que crean una energía que nos densifica, o asumimos pensamientos, acciones y emociones que crean una energía que nos sutilizan. Entonces tenemos libre albedrío dentro de ese espectro entre luz y oscuridad, entre materia y espíritu, para ver hacia dónde nos acercamos. Y muchas veces en el libre albedrío tomamos la decisión de ser tibios, no nos comprometemos con nada, nos quedamos en medio, una de cal y una de arena. Pero esto nos va a llevar a la pregunta anterior, que es la necesidad del sufrimiento, o la parte didáctica que tiene el sufrimiento. Al final llega un punto en el que tú te vas a hartar, va a haber una vida en la que te vas a sentir harto, te vas a sentir que tu forma de vida es insuficiente.
Y eso va a propiciar una crisis espiritual que te va a hacer dar un salto hacia la luz, hacia una mayor cantidad de luz. Entonces, el libre albedrío siempre es proporcional y relativo al nivel de conciencia que hay. Cuanta más conciencia, más libre albedrío. Pero creo que hay una paradoja, porque cuanta más conciencia, más conectado estás con la fuente divina, y entonces siempre tus acciones van a estar determinadas por lo más elevado que tú seas capaz de concebir. Cuando tienes poca conciencia, a veces puedes tener un vislumbre de algo elevado, pero como no hay autodominio, no hay control, hay vicios, hay inercias, pues no vas a ser capaz de manifestar eso, te vas a cansar, te vas a aburrir, vas a dudar, no te vas a definir bien. Si hay más conciencia, hay más capacidad para realizar eso. Entonces, el libre albedrío creo que sí, pero en el fondo es como... está trucado, tiene unas limitaciones, ¿no? Es como un escenario en el que tú te puedes mover y puedes hacer el proceso más rápido o más lento, con, digamos, más guiado por el amor y por la conciencia o más guiado a través del sufrimiento y del dolor. Y eso es difícil a veces de discernirlo porque tenemos la limitación de nuestra vida. No tenemos la apertura de conciencia para poder ver todas nuestras vidas y poder entender el recorrido que estamos haciendo como ser espiritual. Eso nos limita. El poder entender, ¿no? El por qué nos suceden las cosas que nos suceden o tomamos las decisiones que tomamos. Total. ¿Y sentís que tenemos pactos con otros seres? De, yo voy a hacer este personaje para que aprendas esto, que también se habla un poco de eso. ¿Lo sentís también? Sí, no? Sin duda. Creo que como almas tenemos una percepción de la evolución que es muy antropocéntrica y muy basada en el individuo como algo separado del resto, incluso en el mundo espiritual, ¿no? Evidentemente, el camino espiritual nos lleva a tomar una mayor conciencia colectiva desde el desarrollo del potencial individual, al servicio de los demás, al servicio del mundo. Pero pensamos que encarnamos como almas, ¿no? Como si fuésemos un alma que encarna aquí. No, considero que las almas encarnamos en grupos, porque nuestro entrelazamiento cuántico, nuestro entrelazamiento kármico no es algo nuevo. Sería absurdo pensar que encarnamos aquí sin un karma que tiene, quién sabe, cuántos millones y millones de años o eones o eternidades o universos. Entonces, encarnamos siempre con un grupo de almas con los cuales hemos compartido ya experiencias y ahí es normal que se den esos juegos de roles, porque hemos tenido parejas, hemos tenido hijos, hemos tenido experiencias espirituales o místicas, hemos tenido experiencias dolorosas, hemos tenido violaciones, asesinatos, de todo. Entonces, tenemos que seguir jugando ciertos papeles y ciertos roles entre nosotros, aunque no los recordemos. No puedo concebir otra manera porque se cargaría todo el concepto de continuidad de conciencia, que en el fondo es otra manera de hablar del karma. Nosotros nacemos con una conciencia, ¿por qué? ¿Nace de la nada? No, nacemos con una conciencia porque tiene todo un bagaje de experiencias. Claro. Eso se ve muy claro cuando viene un súper virtuoso y a lo mejor con 1 año y medio se pone a tocar el piano o desarrolla unos dones con 3 años, dices, ¿dónde lo ha aprendido? Bueno, pues igual lo ha aprendido en otra vida o mira, igual es azar de la vida, ¿no? Igual que la creación del universo, que fue pues una explosión así aleatoria. Bueno, pensar eso yo creo que es absurdo. Aunque no hayan a lo mejor dones tan evidentes y explícitos, ese principio aplica igual y nos describe exactamente en el lugar en el que estamos y las relaciones que tenemos con los demás. Wow, qué lindo. Sabes que siempre yo trato de preguntar desde un lugar de qué cree un otro, qué siente un otro, porque en verdad siento que todos tenemos la libertad de elegir qué creer, ¿no? O elegir qué sentir. Y de cambiar también, ¿eh? Y de cambiar también. Claro. Ya muchos han cambiado de planeta redondo a chato. Sí. Pero... Yo también. ¿Eh? Yo también. Sí. Yo creo todo, a mí me encanta, me parece fascinante como la posibilidad de creer más de una opción. Digo, ¿por qué me voy a limitar? Si puede ser plano, redondo, puede estar... Es que yo creo que es las dos cosas. No, yo creo que es plano y redondo. Sí, y no es hacer trampas, porque depende de la perspectiva desde la que lo observemos, desde un punto de vista físico, desde un punto de vista material o desde un punto de vista energético, desde un punto de vista espiritual, igual que nosotros como seres humanos no somos este cuerpo físico, sino que en realidad este cuerpo físico es un avatar
inerte, solamente está vivo porque hay un espíritu que lo habita, pues el planeta Tierra considero que tiene que ser algo similar, que tiene una dimensión física y dimensiones energéticas. Y tu cuerpo mental, por ejemplo, o tu cuerpo álmico, no es como tu cuerpo físico. Total. Es un campo de energía y es esférico. Entonces, bueno, yo creo que las dos cosas encontrarán un momento de reconciliación. Y de hecho, en la antigüedad hay muchas representaciones del planeta Tierra donde se ve un plano cubierto como una cúpula en dos sentidos, que es una esfera. Sí, sí. Ahora, ¿qué hay más allá de eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todavía no lo descubrimos. Pero volviendo a esto de elegir, ¿no? A la hora de, a mí me pasó cuando arranqué a hacer las entrevistas, uy, se cayó todo, a la hora de hacer las entrevistas, que nada, a mí me copa, cuanto más cosas crea, me parece más fascinante. Y siento que cada exponente, digamos, me abre su corazón, me entrega como una energía y yo estoy abierta y disponible y digo, claro, es que también creo en esta posibilidad. Y eso me lleva a un estado de libertad. Porque si yo creo en todas las posibilidades que me parecen bonitas, es que me estoy creando una realidad bonita a mi medida personal. Entonces, de alguna forma, la pregunta es esto: ¿podemos elegir todo nuestro mundo interno y externo, digamos, todo en lo que creer? Tenemos esa capacidad de poder modificar cosas que no nos conviene creer o no nos conviene pensar o acomodar distintas cosas para que nuestro mundo sea más bonito. Sí y no. Me encanta. Entiendo por dónde vas y estoy de acuerdo, porque además es algo que practico mucho. Pero hay matices, tal como lo veo. Más que creer una cosa u otra, aunque pueda ser parecido, pero no es lo mismo, diría que nosotros los seres humanos somos alquimistas. Tenemos la capacidad de cambiar las energías y nuestros pensamientos, emociones, tanto los personales y materiales como los pensamientos y emociones espirituales, son energías a las cuales podemos acceder y podemos transformarlas. Dicho eso, ¿qué significa? Que tú puedes cambiar tu realidad interna cambiando la vibración y la calidad de tus pensamientos y emociones. En esa parte estoy totalmente de acuerdo. Y me parece no solamente una posibilidad, sino que me parece el destino del ser humano, a medida que vaya apoderándose de sus poderes como ser humano, no solamente limitado a la parte física, sino entendiendo toda su dimensión energética y el poder alquimista o mágico que tenemos. Luego, hay una parte que puede ser más conflictiva en este sentido o puede ser como hacerse trampas en el sentido de que hay una realidad objetiva y cuando la miramos desde el punto de vista objetivo, material, hay que asumir esa realidad tal y como es, aunque yo subjetivamente la pueda cambiar, pueda transformar mi interpretación. Entiendo. Entonces hay que jugar con esos dos elementos porque si no lo comentamos así, podríamos caer en el autoengaño y en la Total. negación de la realidad objetiva. Y eso es un riesgo. Eso es Mm. peligroso y es negativo para tu crecimiento. Pero cuando tienes la capacidad de ver las cosas tal y como son y no ser reactivo a ello, no dejarte arrastrar por esa energía, sino tener la capacidad de transmutarlo y entender que la transmutación no es desintegrar algo, no es eliminarlo, es convertir el plomo en oro. Es decir, de esa energía densa, de eso que podría decir, ya no lo digo, si hablamos en los términos que estoy hablando, no me gusta o esto es malo, ¿de qué manera yo puedo asumir eso subjetivamente para convertirlo en oro? Y Mm. eso en realidad no es crear algo al azar, decir esto no me gusta, prefiero que sea de otro color. Es hacer un proceso donde tú elevas esa realidad objetiva y material o lo que sea, al nivel que sea que lo estés viendo, hacia algo más espiritual. Una Pero alquimia. que está totalmente, claro, está totalmente ligado a la realidad. Lo que Mm. pasa que en los niveles más sutiles, con una perspectiva mucho más amplia. El ejemplo que todo el mundo se puede llevar rápidamente, se puede crear una imagen, pues oye, un padre, pues a lo mejor riñe a su hijo
por algo que no es correcto y a lo mejor el hijo no tiene la capacidad todavía de entender las motivaciones del padre, porque el padre no solamente está pensando en esa acción, sino en un montón de factores colaterales que el niño de 2 años, de 3 años todavía no es capaz de discernir. Pero hay una sabiduría mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se está generando, es decir, hay una realidad objetiva que en realidad que esto está mal, pero no está mal por lo que el niño está entendiendo que está mal, sino que hay una realidad más profunda y espiritual detrás. Entonces, así es como actúa nuestro yo superior con nosotros. El yo superior somos nosotros, pero él tiene una visión mucho más amplia, mucho más inclusiva, que nosotros desde esta perspectiva no somos capaces de ver. Eso es transmutar. Conseguir coger eso y elevarlo a la sabiduría del yo superior. Wow, qué hermoso. Gracias, gracias. Bueno, voy con una última pregunta que siempre les hago a todos. La verdad es que fue súper energético, súper nutritivo así. Parece que quedamos todos así como, ¡vamos a crear! Está buenísimo, gracias. Pero hay una última pregunta que siempre hago en este ciclo de entrevistas y es un poco fantasiosa, ¿no? Vos imagínate, entra en la película. Ajá. Estás últimos minutos de tu vida, ¿no? Ya te estás muriendo total y tenés que dejar un regalo, ¿no? A todos los que quedan vivos. Un regalo, unas palabras, algo que aprendiste, algo que te gustaría como dejar, ese legado tuyo personal. ¿Qué, qué sentirías como compartir? Bueno, yo vivo en base a eso ya. No hace falta que me proyecte a esa visión de futuro porque es un ejercicio que yo he realizado y ya me he puesto en esa situación del día que me muera, cuál es el legado que quiero dejar. Y trato de vivir en consonancia a eso. Lo que pasa que es algo que está en un proceso evolutivo. El propósito no es algo estático, sino que en la medida que tú vas avanzando y vas creciendo, tu propósito también va cambiando. Dicho eso, yo lo único que quiero aportar al, al mundo es mi propio crecimiento, pero no como un acto egoísta para mí mismo, sino como un acto de servicio a los demás. Entonces yo quiero crecer y quiero compartir ese crecimiento. Y no es tanto lo que pueda compartir en un live. De hecho, muchas veces las redes sociales, los lives, todo esto, yo estoy en un proceso ahora de reflexión y me doy cuenta que me están alejando de mi propósito, porque no es tanto compartir eso, sino compartir algo que tiene que ver con el mundo energético, tiene que ver con una vibración, tiene que ver con una energía, y eso es eterno, porque es la energía que tú vas a entregar al campo cuántico, si quieres llamarlo así, a la atmósfera psíquica del planeta y que va a estar siempre ahí, como un elemento químico que has introducido dentro de una sopa o un caldo químico que mi propósito es que ayude a elevar la conciencia de los demás seres. Pero no es tanto un acto externo, no es tanto haber logrado, pues yo qué sé, construir algo, o no es tampoco, pues no sé, podría decir, quiero entregar, no sé, un amor, no, son muchas energías, pero en realidad eso no es algo que yo me pueda plantear cuando me esté muriendo, sino que es algo que tengo que construir desde ahora y que estoy construyendo y el día que me esté muriendo lo único que quiero hacer es tomar conciencia de mi legado, tomar conciencia de lo que yo he aportado a la humanidad, tomar conciencia del crecimiento y los aprendizajes que he tenido en mi vida, de la cantidad de luz, amor y poder que he sido capaz de adquirir y simplemente si considero que lo he hecho bien, congratularme, felicitarme y irme en paz. Wow, qué hermoso, qué hermoso. Gracias. Me encanta hacer esta pregunta porque salen cosas tan maravillosas y tan perfectas y muy, 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 muy Iré a agradecida ver los otros vídeos, me iré a la pregunta final para verla. directamente. No, es que es hermoso porque hay como un mapa muy, muy, muy interno y muy, muy personal. Claro. Me parece maravilloso. Cada uno sale para un lugar distinto y Claro. nunca
dejan de sorprenderme. Es fascinante. La voy a seguir. No la hago solo en las entrevistas, la hago en la vida, me encanta y me parece como fascinante. Me habla de la esencia más pura de un ser y la tuya es maravillosa y te quiero agradecer porque ese subidón energético nos llegó a todos. Estamos vibrando todos en un amor hermoso. Así que gracias, misión cumplida. Gracias, de verdad, gracias por tomarte el tiempo, gracias por compartir con tanto amor. Y bueno, eso, si querés decirnos algo más, contarnos algo más, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a un retiro de ciencia conciencia, eso seguro. Sí. Pues con muchas ganas de poder conocernos en persona y Sí. ojalá que podamos hacerlo, podamos tomar algo antes de ir para el retiro y si no, pues será en el retiro y creo que lo vamos a pasar súper bien ahí. Y agradecerte también esta invitación y viva la libertad, ¿no? Claro, claro que sí, viva. Bueno, gracias, 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 gracias a todos por estar acá. Besos y nos vemos la próxima. Chao.